La Iglesia jamás ha procedido eliminando lo anterior. No, porque la Iglesia recoge, conserva y transmite. Y solamente en cuestiones de derecho humano se pueden cambiar las cosas, pero en cuestiones de derecho humano, porque el legislador, incluso el Papa, aunque sea legislador supremo, está sometido al derecho divino. Sin embargo, llega 1983 y Wojtyła rompe con todo lo anterior. Vemos aquí cómo en el poder de gobernar, gobiernan anulando todo y creando algo nuevo. Crearon una nueva fe con nuevas supuestas verdades, como el ecumenismo y otras herejías. Han creado una nueva misa y han creado un nuevo derecho, un nuevo código de derecho canónico que nada tiene que ver con el anterior. Está rompiendo con lo que Cristo entregó y están ahora instituyendo un nuevo código de derecho. Quedan abrogados, se abrogan el código de derecho canónico promulgado en 1917. Me han eliminado la figura de renuncia tácita para intentar camuflarla con una remoción que es una pena impuesta por la autoridad, una remoción de derecho propio, pero que además tiene que efectivamente intervenir la autoridad, con lo cual nos está atando de pies y manos. Por eso las personas que están en la Iglesia del Concilio Vaticano II, e incluso los más conservadores y tradicionalistas, al aceptar lógicamente este código de derecho, no pueden de ninguna manera entender que un papa pueda dejar de ser papa por incurrir en herejía. ¿Se dan cuenta? Normativismo, fruto del nominalismo y, sobre todo, el sello de lo que es la visión jurídica protestante. Este nominalismo, de alguna manera, y el voluntarismo infecciona lo que es el modernismo teológico que tanto criticó San Pío X, y si aplicamos ese modernismo al ordenamiento jurídico, tenemos que al final el derecho se convierte en algo absoluto, en el que la ley canónica positiva está por encima de cualquier derecho natural, divino natural o divino positivo, y que además la autoridad en sí misma y la obediencia a la autoridad se convierte en algo absolutamente necesario y por encima incluso de los mismos fines, de que lo que se va a realizar por medio de esa ley sea o no bueno moralmente hablando. Al no haber una moral objetiva, es bueno aquello que está contenido en la norma. Y si el legislador me dice que el aborto o el divorcio es bueno, indistintamente de la bondad o maldad moral objetiva, como no hay objetividad en la moral, sino que depende de la voluntad del legislador, pues va a ser bueno por el hecho de que está en la norma. Pero en el momento en el que los protestantes se separan de la Iglesia con Lutero, y luego también incluso los anglicanos que se separan con Enrique VIII y demás, curiosamente, Guillermo de Ockham era inglés, ese nominalismo filosófico estaba muy en la médula de algunos ingleses. Eso se ve luego reflejado en el normativismo, en el positivismo jurídicos que van a arrastrar pues ya desde el siglo XVI hasta nuestros días y que van a infectar luego al derecho canónico de Wojtyła de 1980. Hemos visto en los anteriores vídeos cómo los herejes no pueden ser papas y hemos visto cómo efectivamente tras la muerte de su santidad Pío XII, quienes ocuparon la cátedra de San Pedro, pues eran herejes porque enseñaban una doctrina contraria. Bien, nuestro Señor, cuando mandó a los apóstoles en el momento antes de la ascensión, los mandó dándoles a los apóstoles y por ende a su iglesia la triple potestad sagrada, la triple sacra potestas de enseñar, santificar y gobernar. Les dice, id al mundo entero a predicar el evangelio a todas las criaturas, enseñar la verdad, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, santificando por medio de los sacramentos y enseñándoles a guardar los preceptos que yo os he mandado, es decir, gobernando por medio de leyes. Enseñar, santificar y gobernar, enseñar para la salvación, la verdad, santificar para la salvación con los sacramentos y gobernar para la salvación con leyes que Cristo les había dado y que luego los apóstoles van a ir continuamente también redactando. Hemos visto cómo en la facultad, en el poder de enseñar, precisamente tras la muerte de Pío XII, inmediatamente empezaron no a enseñar la verdad, sino a enseñar el error. Vamos a ver ahora en este capítulo cómo también en la facultad de gobernar, ahora gobiernan desde el error y precisamente desde la herejía. Dejaremos la facultad de santificar para más adelante cuando hablemos de la invalidez de los sacramentos
y sobre todo de la invalidez del sacramento del orden y de la misa como sacrificio. Vamos a centrarnos, por lo tanto, en esta ocasión, en este vídeo, en el derecho canónico y cómo cambiaron el derecho canónico en 1983 para crear un derecho canónico completamente ajeno al de la Iglesia Católica, nuevo y herético, basado y fundado sobre todo en errores y en herejías. ¿Qué es el derecho canónico? El derecho canónico es, al fin y al cabo, el conjunto de leyes, normas, disciplinas por las cuales regir a la Iglesia. Tenemos que tener en cuenta que el derecho en general, no solamente el canónico, sino el derecho en general, podemos distinguir en él diferentes tipos de derecho según una jerarquía, según un orden, porque Dios es orden. El término que usa San Juan en el prólogo del Evangelio para Cristo, cuando dice en el principio existía el verbo, en griego es enargé enjologos. Logos es el término griego que usa San Juan para la segunda persona de la Santísima Trinidad. Logos en griego no solamente quiere decir palabra, sino que quiere decir facultad de comprender, de entender la realidad. Orden, capacidad de ordenar la realidad abstraída y comprendida, y expresión de esa realidad comprendida, palabra. Pero logos quiere decir también orden. Dios, por lo tanto, es orden, es razón. Y todo lo que tiene que ver con Dios está lógicamente y necesariamente ordenado. El derecho canónico, por lo tanto, tiene también un orden, tiene una jerarquía. Podemos distinguir en el derecho, según cómo lo analicemos, distintos tipos de derecho o jerarquía en este orden del derecho. El derecho, según el modo en que se promulga, puede ser natural o positivo. Positivo es cuando el legislador positivamente legisla una ley de manera expresa, y el modo natural es la forma en la que la ley, el derecho, de alguna forma es infundida en la naturaleza del hombre. Son leyes que son comunes al hombre, indistintamente de la religión, la sociedad en la que viva o la época de la historia en la que haya vivido, porque es inherente a la naturaleza del hombre, de modo natural. Está promulgado, es una ley natural. Es inherente a la naturaleza del hombre y es, por lo tanto, asequible a la razón y común a todos los hombres. Es decir, el modo en que se promulga, por lo tanto, puede ser natural o positivo. Teniendo en cuenta la autoridad de la que dimana el derecho puede ser divino o humano. Si el derecho dimana directamente de Dios, tendremos derecho divino. Si dimana de los hombres, tendremos derecho humano. El derecho divino puede ser, como hemos visto, bien positivo, bien natural. Derecho divino positivo, aquel que dimana directamente, expresamente, de la voluntad de Dios y queda contenido y reflejado en la Sagrada Escritura o en la esencia naturaleza misma de la Iglesia que fue fundada por Dios. El derecho divino natural, es decir, al derecho natural, además, normalmente se le conoce como divino natural. ¿Por qué? Porque es Dios quien ha infundido la ley en el corazón del hombre al crear al hombre. Es, por lo tanto, como hemos dicho antes, un derecho que es asequible a la razón y común a todo el género humano, indistintamente de la religión, raza, sociedad o época histórica en la que viva. Derecho divino natural. ¿Por qué divino? Porque dimana de Dios, es Dios quien lo infunde en la naturaleza del hombre, por eso es divino y es natural. Sin embargo, lo que dimana de la voluntad de Dios, que expresamente queda reflejado de manera positiva, pues es el derecho divino positivo, ¿no? Que queda reflejado en la Sagrada Escritura o en la revelación pública, Sagrada Escritura, tradición oral o, como hemos dicho, en la naturaleza y esencia de la Iglesia. El derecho, además, humano, el derecho humano dentro de la Iglesia puede, el derecho humano en general puede ser o eclesiástico o civil. Cuando hablamos de derecho humano eclesiástico, siempre va a ser positivo, es decir, aquello que el legislador eclesiástico, bien sea el Papa o los obispos o los concilios, legislan de manera positiva. Ese es el derecho humano eclesiástico. El derecho humano eclesiástico está siempre por debajo del derecho divino positivo, porque en esa jerarquía y orden del derecho, lógicamente, está por encima, es anterior y superior el derecho natural, por ejemplo, porque es anterior a cualquier ley, porque está infundida en el corazón del hombre, y el derecho divino positivo es superior por cuanto es Dios quien lo manda, quien lo legisla. El derecho, sin embargo, humano siempre va a ser eclesiástico, el humano eclesiástico siempre va a ser de derecho positivo, humano eclesiástico positivo. En cuanto a la amplitud de la ley, a la que obliga,
El derecho puede ser universal o puede ser particular. Si son leyes para toda la Iglesia universal, será derecho universal, en el caso del derecho canónico. Y si son leyes para grupos en concreto o zonas o circunscripciones de la Iglesia en concreto, pues será derecho particular y no derecho universal. Bien, hay que tener en cuenta que el derecho, lógicamente, ni canónico ni civil, es algo que sale de la nada, sino que es, al fin y al cabo, como hemos dicho, partimos de un derecho natural que está infundido en el corazón del hombre y es la manera, de alguna forma, de regir las relaciones humanas. Y desde que el hombre es hombre y desde que vive en sociedad, siempre se ha estado rigiendo por una serie de leyes. Para entender bien el derecho y los errores dentro del derecho, y en concreto del derecho canónico, como vamos a analizar en este vídeo, tenemos que tener en cuenta un error filosófico que ya hemos nombrado en otras ocasiones, que va a verse reflejado en el derecho religioso, ya sea en el eclesiástico, en el derecho canónico de la Iglesia Católica o en otras confesiones cristianas. Me refiero al nominalismo. El nominalismo es una corriente filosófica que tuvo como principal exponente en el siglo XIV, finales del XIII, principios del XIV, a un fraile franciscano inglés llamado Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham, de infeliz memoria, decía que no existen entes abstractos que contengan una realidad objetiva. Eso es lo que básicamente viene a negar el nominalismo. Es decir, ¿qué son los entes abstractos? Los entes abstractos son aquellos que están fuera del espacio y del tiempo, que no están regidos por el espacio y el tiempo. Entes abstractos o de razón. Por ejemplo, el color rojo en sí mismo, la rojeidad que diríamos, ¿no? O el rojo. El rojo es algo que está fuera del espacio y del tiempo, aunque luego se concreta en diferentes entes concretos o particulares. Pero el rojo en sí, cuando hablamos del color rojo, pues lógicamente es un ente abstracto que tiene un contenido. Sin embargo, Guillermo de Ockham lo que nos dice es que no existe ese contenido, que los entes abstractos en sí no tienen un contenido objetivo, real, sino que depende básicamente del consenso de la comunidad, de las personas. Niega, por lo tanto, la objetividad de la razón, que es capaz de abstraer, observando la naturaleza, y crear elementos, entes de razón, entes abstractos para dirigirse a ellos. No depende, por lo tanto, no tiene el ente abstracto un significado concreto, delimitado y objetivo, sino que los nombres, nomen en latín, son simples rótulos que van a significar lo que cada uno o cada sociedad quiera que signifique. Por lo tanto, el significado de los entes abstractos depende básicamente de la voluntad de las personas. Claro, cuando Guillermo de Ockham, por lo tanto, afirma esto al enseñar el nominalismo, si esto lo extrapolamos, por ejemplo, a Dios, Dios es un ente que está fuera del espacio y del tiempo, es el ente trascendente, el ente inmanente, el ente en sí. Claro, si los entes abstractos no son objetivos, Dios se convierte, por lo tanto, en un puro indeterminado, en algo indeterminado. No podemos determinarlo, no podemos delimitarlo, no podemos definirlo propiamente, sino que Dios va a ser lo que Él quiera que sea. La voluntad de Dios está por encima de todo, no tiene límites y, por lo tanto, yo no puedo delimitar a Dios. Esto es lo que nos dice, de alguna manera, Ockham, ¿no? Guillermo de Ockham. Por lo tanto, Dios se convierte en un puro indefinido. No hay, por lo tanto, una objetividad moral tampoco en las leyes ni en las cosas que observamos. Todo va a depender del ojo, del color del cristal con que se mire, como solemos decir, ¿no? Todo dependerá de la percepción individual de cada uno y de la voluntad de cada uno. No hay, por lo tanto, mandamientos que sean de derecho natural, que dimanen directamente, que los haya infundido Dios en el hombre. Ningún mandamiento, la Iglesia nos ha enseñado que los 10 mandamientos son de derecho natural, porque están inscritos en el corazón del hombre, y además son también de derecho divino positivo, porque Dios se los reveló a Moisés en el Sinaí. Son de derecho divino natural y de derecho divino positivo. Sin embargo, Guillermo de Ockham nos dicen que no, que los 10 mandamientos no son de derecho natural, porque no hay una realidad objetiva, no hay una ley objetiva, una moralidad objetiva, sino que todo depende de la voluntad del legislador supremo, en este caso de Dios. Por lo tanto, las cosas no son buenas o malas en sí mismas, sino que son buenas o malas porque Dios ha dicho que son buenas o malas. Vamos a ver, la Iglesia nos enseña, y la filosofía, que Dios está delimitado, aunque es infinito, lógicamente, pero de alguna forma Él está delimitado por el principio de no contradicción, porque Él no puede ser y no ser dos cosas distintas a la vez que es una cosa.
sea, no puede haber contradicción en Dios. Esto nos lo ha enseñado, nos lo enseña la filosofía más elemental y no lo ha enseñado siempre la Iglesia. Sin embargo, Guillermo de Ockham nos dice que ni siquiera Dios está de alguna forma determinado o delimitado por el principio de no contradicción, sino que Dios puede ser lo que quiera. Él no está delimitado a esa no contradicción. De ahí que, por ejemplo, el quinto mandamiento que nos dice no matarás, no es una ley objetiva que parta de una moral objetiva de que matar sea malo. ¿Por qué matar es malo? Pues porque Dios es vida. Dios es vida, Dios es el dueño de la vida, la ausencia de vida, la muerte, es contraria a Dios, por lo tanto, matar es contrario a Dios mismo, y solamente Dios, que es vida, puede quitar la vida, dar y quitar la vida. Matar, por lo tanto, es algo que es malo en sí mismo, porque objetivamente va en contra de lo que es la naturaleza y la esencia de Dios, que es vida. Sin embargo, Guillermo de Ockham nos dice que no hay objetividad moral ninguna, que simple y llanamente matar es malo porque Dios ha querido que matar sea malo. Pues no solamente niega que los entes abstractos, los nombres, los nomens, tenga un significado real y objetivo, sino que además nos dice que las cosas, la bondad o maldad de los actos morales depende básicamente de la voluntad de Dios. Es bueno lo que Dios ha querido que sea bueno. Con lo cual, además del nominalismo, pasamos también ahora al voluntarismo divino. Es bueno lo que la voluntad de Dios quiere que sea bueno, y es malo lo que la voluntad de Dios quiere que sea malo. De esa manera, Dios se convierte en una especie de ser caprichoso, veleidoso, y además no tenemos posibilidad por medio de la razón de conocer a Dios, porque si no hay realidades objetivas que el hombre pueda observar y conocer por medio de la razón, la única forma que tenemos de conocer ahora a Dios es por medio de la revelación, que es lo que luego nos va a decir además Lutero en el siglo XVI. Lutero en el siglo XVI, él retoma las enseñanzas de Ockham y el nominalismo, y efectivamente pues nos dice que a Dios no lo podemos conocer por la razón, sino solamente por la fe, porque Él se revela, lo cual está condenado por la Iglesia, que en el Concilio Vaticano I nos dice que Dios es asequible a la razón. El hombre puede conocer a Dios por medio de la razón, pero no puede conocer, o sea, puede conocer los atributos de Dios, pero no puede conocer la esencia de Dios. Por eso Dios tiene que revelarse, para decirnos que es uno y trino. Sin embargo, el hombre, por medio de la razón, puede conocer a Dios perfectamente, porque Dios es un ser objetivo y todo lo que en él hay es objetivo, es lógico, es racional, y por lo tanto la moral, la bondad o maldad de las cosas depende de una realidad objetiva que todo el mundo, haciendo uso de la razón, puede llegar a comprender perfectamente. Sin embargo, Lutero, basándose en Guillermo de Ockham, nos dice que no, que a Dios solamente podemos conocerlo por la fe, en tanto en cuanto Él se ha revelado. Lutero además nos dice aquello de que él es de la facción de Ockham, y él nos dice que además el único escolástico que ha habido en la historia de la Iglesia salvable es precisamente Guillermo de Ockham. Claro. Y es que el nominalismo y el voluntarismo, estos dos movimientos que surgen de Ockham, de alguna manera el nominalismo y el voluntarismo son los fundamentos filosóficos de la herejía protestante. Esto tenemos que tenerlo muy claro, porque el nominalismo y el voluntarismo filosóficos se van a expresar luego de manera muy concreta en los ordenamientos jurídicos protestantes, que es con dos movimientos dentro de lo que es el ámbito jurídico. El nominalismo filosófico, que nos dice que no existen entes abstractos ni una moral objetiva, se va a ver reflejado de alguna manera en el normativismo jurídico. ¿Qué es lo que nos dice el normativismo jurídico? Que solamente es efectivo y tendrá valor jurídico aquello que esté contenido en la norma, en las leyes que haya dictado de manera positiva un legislador. Como no hay realidades objetivas, el hombre no puede llegar a conclusiones objetivas por medio de la razón, sino que todo depende del consenso, de alguna manera, y de la voluntad, pues no hay normas objetivas, sino que normas son aquello que está en la norma. Leyes son las que están en la norma. Fuera de la norma no hay ley ninguna. Esto es lo que nos dice el normativismo jurídico, que es un grandísimo error de la aplicación del nominalismo a lo que es el ámbito jurídico, y que surge sobre todo en el ámbito protestante, en las sociedades protestantes. Cuando aplicamos el normativismo al derecho canónico, tenemos que, si no hay leyes que sean objetivas a la razón humana, sino que todo depende del que esté o no esté contenido en la norma, de esta manera lo que estamos haciendo es absolutizar el poder de los obispos y del Papa,
poniéndolos por encima incluso del derecho divino, natural o positivo, hasta el punto de que el derecho se convierte en una pura arbitrariedad del funcionario eclesiástico. Es norma lo que quiere el legislador eclesiástico que sea norma, con lo cual solamente podemos aferrarnos a la letra escrita, a la ley escrita, a la letra, a la literalidad, porque fuera de la literalidad no hay norma posible ninguna, por muy objetiva que sea. Esto es lo que vemos además luego en este nominalismo de alguna manera, y el voluntarismo infecciona lo que es el modernismo teológico que tanto criticó San Pío X, y si aplicamos ese modernismo al ordenamiento jurídico, tenemos que al final el derecho se convierte en algo absoluto, en el que la ley canónica positiva está por encima de cualquier derecho, como hemos dicho, natural, divino natural o divino positivo, y que además la autoridad en sí misma y la obediencia a la autoridad se convierte en algo absolutamente necesario y por encima incluso de los mismos fines, de que lo que se va a realizar por medio de esa ley sea o no bueno moralmente hablando. Esto lo vemos tanto en el derecho canónico a día de hoy, sobre todo, como diremos más adelante, después de la codificación de 1983 de Wojtyla, como en el derecho civil. Al no haber una moral objetiva, es bueno aquello que está contenido en la norma. Y si el legislador me dice que el aborto o el divorcio es bueno, indistintamente de la bondad o maldad moral objetiva, como no hay objetividad en la moral, sino que depende de la voluntad del legislador, pues va a ser bueno por el hecho de que está en la norma. O sea, un cumplimiento ciego de la letra de la ley, indistintamente de que la ley sea o no buena moralmente hablando. El nominalismo, por lo tanto, desemboca en el normativismo jurídico y el voluntarismo desemboca en el positivismo jurídico. El voluntarismo, como hemos hablado antes, era el voluntarismo divino, ¿no? Es bueno o malo lo que Dios, por su voluntad, quiere que sea bueno o malo. Voluntarismo divino, voluntad de Dios por encima de todo, por encima incluso de la objetividad y del principio de no contradicción. Ese voluntarismo divino se va a ver reflejado también en el voluntarismo regio, cuando los reyes eran los que legislaban, pues será bueno o malo lo que el rey diga que es bueno o malo, indistintamente de la bondad o maldad intrínseca y objetiva de los hechos. Como no existe un derecho natural objetivo a la razón, asequible a la razón, es bueno o malo lo que el legislador dice que sea bueno o malo. Positivismo, voluntarismo regio, y ese voluntarismo regio se va a ver reflejado en el derecho canónico en un positivismo jurídico, es decir, la ley, por el hecho de ser ley y de haber sido dictada positivamente por el legislador, es buena. Esto viene muy de la mano, al fin y al cabo, del normativismo. Lo que pasa es que el normativismo lo que nos dice es que fuera de lo que está en la norma no hay ley ninguna. El positivismo lo que nos dice es que toda la norma, toda la ley positiva por sí es buena, porque la ha legislado el legislador. Claro, cuando el legislador era un rey, pues todo dependía de la voluntad del rey. Cuando el legislador, actualmente las sociedades civiles después del siglo XIX, liberales, modernistas, masónicas y democráticas, cuando la voluntad recae sobre el consenso común de todo el pueblo y aquellos que representan al pueblo y que tienen el poder legislativo, pues ley es bueno aquello que los legisladores de turno dicen que es bueno. Y entonces el positivismo sobre todo se caracteriza por tiene tres características fundamentales. Una, da superioridad y preeminencia sobre todo a la legalidad, es decir, a la cualidad de la ley y de que la ley es buena y es legal por el hecho de ser ley, porque así lo ha impuesto con su voluntad el legislador. Por lo tanto, indistintamente de la bondad o maldad de una ley en base a una objetividad moral, la ley va a ser buena en sí misma y es legal porque está legislada de manera positiva, positivismo. Da superioridad y preeminencia a la legalidad, desprecia la legitimidad de las leyes. ¿Qué es la legitimidad? La cualidad de la ley de ajustarse a la recta razón, a la justicia y a la moral objetiva. Como ya no hay nada que sea asequible a la razón porque sea objetivo en sí mismo, sino que todo depende de la voluntad de las personas y del consenso, o sea, de esa unión en común de voluntades, del consenso común, pues se niega, por lo tanto, el derecho divino natural y positivo y se da preeminencia al derecho humanamente legislado de manera positiva por el legislador. Derecho, positivismo jurídico. Por lo tanto, preeminencia de la legalidad, eliminación y desprecio de la legitimidad
y desprecio y negación de los derechos divino natural y divino positivo. Estas son las marcas, por así decirlo, el positivismo jurídico y el normativismo jurídico son las marcas esenciales de las que parten todos los ordenamientos jurídicos de las sociedades protestantes, liberales, masónicas, etc. Pero en el momento en el que los protestantes se separan de la Iglesia con Lutero y luego también incluso los anglicanos que se separan con Enrique VIII y demás, curiosamente, como hemos dicho antes, Guillermo de Ockham era inglés, ese nominalismo filosófico estaba muy en la médula de algunos ingleses y eso se ve luego reflejado en el normativismo, en el positivismo jurídicos que van a arrastrar pues ya desde el siglo XVI hasta nuestros días y que van a infectar luego al derecho canónico de Wojtyla de 1983. Vamos a poner, para resumir todo esto que ha sido un poco quizás denso para algunas personas, vamos a poner dos ejemplos que seguro que lo vamos a entender muy fácilmente. Un ejemplo de positivismo jurídico lo vemos precisamente en el siglo XVI con Isabel I de Inglaterra al legalizar la piratería. ¿Qué es lo que hace Isabel I de Inglaterra? Apoyar la piratería dando patentes de corso, es decir, licencia para robar. ¿No es? La piratería, esas son las patentes de corso. Isabel I de Inglaterra se convierte, por así decirlo, en la fundadora de las sociedades anónimas, porque ella respalda a todos aquellos que quieren robar al Imperio Español por medio de la piratería, incluso financia esas empresas a cambio de que luego le den a ella parte del botín. Pues vamos a ver, ¿robar es intrínsecamente malo? ¿Sí o no? Sí. Sin embargo, aquí, como la reina dice que robar a los españoles es bueno, indistintamente de los medios que se usen, da igual incluso que se asalten las costas, que se saqueen, que se violen a mujeres, que se maten a niños, da igual, exactamente igual. Los piratas, como cumplen con lo que dice la reina y la reina les da licencia y es buena la piratería, le da patente de corso y además los católicos y los papistas, como ellos decían, son despreciables, se puede hacer cualquier cosa. Y así tenemos que efectivamente los piratas no eran personas, como muchos podemos pensar, malvadas y depravadas, que no tenían ningún tipo de religión. No, al contrario. Normalmente eran anglicanos muy devotos, que además antes de los saqueos y a diario normalmente en los barcos recitaban oraciones y precisamente leían el libro de los mártires anglicanos y algunas cosas por el estilo, pero ellos, al fin y al cabo, estaban obedeciendo a la reina. Y como bueno es lo que el legislador dice que es bueno y no indistintamente de la objetividad moral de los hechos, pues si el legislador me dice que puedo robar y que es bueno robar y me está dando licencia, pues bendito el legislador, Dios salve a la reina. Y entonces, como vemos, la piratería legalizada por Isabel I de Inglaterra es precisamente una expresión clarísima de lo que sería el normativismo y positivismo jurídicos. El legislador dice que es bueno, bueno es, indistintamente de los actos que se cometan y de que el hecho de robar en sí mismo sea malo. Sin embargo, la aplicación del derecho natural, divino natural, en el ordenamiento jurídico, vamos a ver un ejemplo muy claro en España, en el Imperio Español, con el emperador Carlos I de España y V de Alemania. Después de que con sus abuelos, con la reina Isabel la Católica, se había empezado el descubrimiento de América y la conquista de aquel continente, en 1551, apenas 60 años después de empezar la conquista de América, en 1550, el emperador Carlos paraliza la conquista para preguntarse en lo que se conoce como la controversia de Valladolid, en un concilio que él convoca local en Valladolid, donde convoca a los teólogos de la época, a los más eminentes teólogos de la época, para preguntarse si en base al derecho divino natural es legítimo, es decir, si es acorde a la recta razón y a la moralidad, invadir aquellas tierras que tenían ya habitantes nativos y que vivían en ellas y que tenían cierto dominio sobre sus tierras. El emperador Carlos I, por lo tanto, paraliza en seco la conquista en 1550 durante la controversia de Valladolid. ¿Por qué? Porque el ordenamiento jurídico del imperio gira en torno y está sometido al derecho natural, que es un derecho de origen divino y que también se aplica a los nativos de América, porque el derecho divino natural es aquel que Dios ha infundido en el corazón del hombre y que es común a todos los seres humanos, a la naturaleza humana. Pues aquellos seres que vivían en América, nativos de América, eran humanos, por lo tanto el derecho divino natural les ampara también a ellos. Se paraliza la conquista
para analizar si se puede o no se puede continuar con la conquista de América. Es muy distinto lo que vemos en la forma de actuar del emperador Carlos I de España, V de Alemania, catolicísimo, emperador catolicísimo, en un imperio catolicísimo, frente a lo que hace la anglicana y protestante Isabel I, de legislar cualquier cosa indistintamente de que sea buena o mala. Una vez que hemos puesto estos ejemplos, vamos a adentrarnos ya un poco en lo que es el derecho canónico, para ver un poco y entender mejor los cambios que se han hecho, que se hicieron a lo largo de la historia y los que hizo Wojtyla en 1983. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es el objeto del derecho canónico. El objeto del derecho canónico en sí es triple: la fe, las buenas costumbres y la disciplina. Sin embargo, este triple objeto es también objeto de la teología dogmática y de la teología moral, pero de diferente manera. La teología dogmática afronta la fe, las costumbres y la disciplina en orden a la verdad. La teología moral lo afronta en orden a la bondad o maldad moral de los actos y sobre todo en el fuero interno, es decir, en la conciencia, en el fuero interno de cada uno, mientras que el derecho canónico aborda la fe, las buenas costumbres y la disciplina desde el punto del orden externo, en tanto en cuanto se relacionan unos miembros con otros en la Iglesia, es decir, desde el punto de vista del orden externo y social de la Iglesia, y por lo tanto del fuero externo. El derecho canónico, por lo tanto, va a regir de alguna manera el fuero externo, ¿no? Esa relación entre los distintos miembros de la Iglesia, en base a la fe, a las costumbres y a la disciplina. ¿Cómo surge el derecho canónico? Bien, hemos empezado el vídeo recordando el envío de los apóstoles por Cristo nuestro Señor, que les dice: id al mundo entero a predicar el Evangelio a todas las criaturas, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar los mandamientos que yo os he dado. Por lo tanto, tenemos que enseñar la verdad. Es Dios quien da la verdad a su Iglesia, el conjunto de verdades reveladas, el depósito de la fe. Dios entrega la verdad, entrega el sacerdocio para santificar, entrega también el poder de gobernar y un conjunto de leyes, las leyes que yo os he mandado, un conjunto de leyes que luego los apóstoles van a ir también evolucionando, porque nos encontramos, por ejemplo, inmediatamente con la problemática de si los que se convierten al cristianismo del paganismo tenían que ser o no circuncidados. Y los apóstoles en el Concilio de Jerusalén deciden que no hay que circuncidarse, es decir, ya abolen lo que es la circuncisión, que era un precepto legal del Antiguo Testamento, y entonces ellos actúan con el poder que tienen de atar y de desatar, que tiene San Pedro y que tiene la Iglesia, actúan y dicen: no, pues a partir de ahora legislan diciendo que no hace falta la circuncisión. Por lo tanto, el derecho en sí, que es un conjunto de leyes, el derecho canónico, que es un conjunto de leyes, son recibidas por Cristo, desarrolladas por los apóstoles y luego por la Iglesia. Aquello que es recibido, aquello que se entrega, es lo que en latín decimos tradere. Entregar es tradere. El verbo trado, tradere. O entregado, traditus, y la traditio es pues lo que se entrega. Hay por lo tanto una tradición, es decir, una entrega del depósito de la fe, del conjunto de verdades reveladas. Hay una traditio, una tradición, una entrega del sacerdocio y de las ceremonias que deben celebrarse. Nos cuenta, por ejemplo, aunque Cristo nuestro Señor no dio un libro de rúbricas a los apóstoles, sin embargo sí le dio unas nociones básicas, porque nos dice San Fabián, el Papa San Fabián del siglo III, mártir, murió en torno al año 250, nos dice San Fabián que el santo óleo, el santo crisma, debe confeccionarse con aceite, con óleo y con ungüento, con perfume, porque así se lo enseñó Cristo a los apóstoles el Jueves Santo en el cenáculo, según nos consta por la enseñanza de San Pedro a sus sucesores. Es decir, que Cristo les enseñó a los apóstoles a confeccionar el santo crisma, efectivamente. Y esto lo recoge luego el Concilio de Trento. O sea, Cristo entrega también una serie de normas litúrgicas, no del todo desarrolladas, pero sí entrega unas normas básicas a sus apóstoles, una tradición litúrgica y una tradición de normas o de leyes, una tradición canónica o jurídica. Y esa tradición, como la Iglesia, lo que hace es recibir lo que se le entrega, lo que hace es desarrollar esa tradición, esa traditio, esa cosa entregada, ya sea
en el poder de enseñar, de santificar o de gobernar. Tenemos, por lo tanto, en el derecho canónico en sí es una tradición de leyes, una entrega de leyes que va desde Cristo hasta nuestros tiempos. Y es una entrega, una tradición que es ininterrumpida y que no se rompe nunca, ni se abole lo anterior en bloque, sino que se va sumando de alguna manera. Cristo da unas leyes, luego los apóstoles inmediatamente eliminan la circuncisión y se van dictando otra serie de leyes. Pero se van sumando leyes a las que Cristo había dado y luego a las que los apóstoles habían dado. Y así vamos continuamente sumando leyes a lo que hemos recibido, a lo que se nos ha entregado, a la tradición jurídica canónica de la Iglesia, que fue recibida de Cristo directamente. Así vemos que el derecho canónico va evolucionando a lo largo de los siglos hasta que llegamos al siglo XII, en el año 1142, que empiezan ya a fundarse en la Edad Media las universidades, y empiezan a enseñarse ciertas materias, entre ellas el derecho canónico como materia de estudio. Pues hay un monje llamado Graciano que daba clase, era profesor de derecho canónico en la Universidad de Bolonia, y claro, hasta 1142 lo único que teníamos era una suma continua de leyes, desde lo que Cristo ha dado, los apóstoles, luego los concilios ecuménicos, los concilios locales, los diferentes papas. Durante más de 1000 años lo que tenemos es que el derecho canónico ha ido creciendo, y hay un momento en el que parece que hubiera ciertas controversias o contrariedades o discordias entre los mismos cánones de la Iglesia. Entonces, Graciano lo que hace para poder enseñar mejor el derecho canónico es compilar todo el derecho canónico del primer milenio, compilar todo el derecho canónico que estaba contenido en los decretos de los concilios ecuménicos, en los mandamientos de los apóstoles, etcétera. Lo que hace es compilar todo eso en un volumen en el que él intenta poner también en concordia las aparentes discordias de los cánones. Por eso le llama concordia de cánones discordantes. También se le llama decreto de Graciano, porque fue Graciano quien lo compiló. Pero lo que hace es compilar todo esto, ponerlo en concordia para poderlo explicar bien a sus alumnos. Y esa es la primera, por lo tanto, compilación del derecho canónico, en la que se incluye, básicamente, los cánones de los concilios, tanto ecuménicos como locales, europeos, asiáticos, africanos, etcétera. Las decretales de los papas, los textos de las Sagradas Escrituras, las enseñanzas y los mandamientos o los decretales de los padres de la Iglesia, y el derecho incluso secular, es decir, el derecho romano, básicamente, y el derecho capitular de los reyes francos, o sea, lo que es el derecho natural, asequible a la razón y común a todos los seres. Compila todo esto y a eso le da el nombre de Concordia de Cánones Discordantes, año 1142. Casi 100 años después, el Papa Gregorio IX, en el año 1234, lo que hace es compilar las decretales que había fuera del decreto de Graciano, porque en esos siglos es cuando empieza sobre todo la gran efervescencia jurídica, ¿no?, de los papas y demás. Entonces, hay muchas decretales que habían quedado fuera del decreto de Graciano, y entonces Gregorio IX lo que hace es compilar todas esas decretales, encomienda además a un santo español, a San Raimundo de Peñafort, que era canonista, hacer una compilación de esas decretales. San Raimundo de Peñafort, a instancias, por lo tanto, del Papa Gregorio IX, lo que hace es compilar todas las decretales de los papas que habían quedado fuera del decreto de Graciano, es decir, que habían quedado vagando fuera, vagando fuera, extravagantium. Extravagantium, de ahí el nombre, precisamente extravagante. Extravagante es lo que vaga fuera de. Entonces, coge una de las decretales y las compila en el Liber Extra, libro extra, porque es el libro de las decretales que están extravagantium, que están vagando fuera del decreto de Graciano. Liber Extra. El Liber Extra, o decretales de Gregorio IX, era un libro compuesto por 5 libros. Estamos, por lo tanto, en 1234, apenas a final de siglo, apenas 60 años después. En 1298, 64 años después, su santidad Bonifacio VIII lo que hace es recopilar las decretales suyas y algunas anteriores después de Gregorio IX, y lo llama el libro sexto. Como el Liber Extra de Gregorio IX tenía 5 libros, estaba compuesto en 5 libros, pues esto va a ser un apéndice al libro extra, al Liber Extra, va a ser el Liber Sextus de Bonifacio VIII.
En ese Liber Sextus, además, Bonifacio VIII recoge las famosas 88 reglas del derecho, Regulae Juris, las reglas del derecho, que sirven tanto para el derecho canónico como para el derecho civil. Le sucede a Bonifacio VIII, bueno, el segundo sucesor es Clemente V. Clemente V lo que hace es recopilar sus propias decretales, pero no le da tiempo de promulgarlas, y entonces las promulga su sucesor Juan XXII en 1317, que son las decretales del Papa Clemente V, que van de 1305 a 1314. Por eso a esas decretales Clemente V las iba a llamar el libro séptimo, o sea, el segundo libro después de Liber Extra, ¿no? Son 5 del Liber Extra, son 5 libros, el sexto es el de Bonifacio VIII, el séptimo sería el de Clemente V. Liber Septimus, o conocido más popularmente como las Clementinas, o en latín Clementine, ¿no? Las decretales clementinas o del Papa Clemente V. Desde 1317 ya hasta principios del siglo XVI, ningún papa vuelve a recompilar sus decretales. Entonces, lo que sí hacen los diversos autores, doctores del derecho canónico y demás, es compilar las decretales que van surgiendo. Dentro de esas compilaciones hay dos que son especialmente famosas y que fueron incluidas en las compilaciones oficiales de la Iglesia Católica en Roma. Un editor llamado Juan Chapuy, en 1505, lo que hace es coger todas las decretales que habían quedado vagando fuera, sobre todo de Juan XXII, después de las Clementinas, de Clemente V. Juan XXII proclama las Clementinas, pero no proclama ninguna decretal suya, no compila, mejor dicho, ninguna decretal suya. Sin embargo, luego, en 1501, Juan Chapuy lo que hace es coger las decretales de Juan XXII que habían quedado fuera de todas las compilaciones anteriores, por lo que le llama las extravagantes de Juan XXII, las decretales que quedaron extra, vagantium, vagando fuera de las demás compilaciones. Pero además hace también otra compilación con todas las decretales que van desde Bonifacio VIII hasta Sixto IV, algunas que habían quedado fuera de Bonifacio VIII y demás, hasta Sixto IV. Y a esa compilación le llama las decretales que quedaron fuera vagando, extravagantes comunes. O sea, compendio de las extravagantes de Juan XXII, compendio de las extravagantes comunes. Estos dos compendios, las extravagantes de Juan XXII y las extravagantes comunes, son luego incluidas en lo que es el conjunto, el cuerpo del derecho canónico, y son incluidas en la edición privada del cuerpo de derecho canónico, Corpus Juris Canonici, de la Iglesia Católica en Roma. Y en 1580, el Papa Gregorio XIII lo que hace es cristalizar el derecho canónico. Lo que dice es, bien, el derecho canónico de la Iglesia, el cuerpo del derecho canónico de la Iglesia, Corpus Juris Canonici, el cuerpo del derecho canónico de la Iglesia, es el que está contenido en la edición típica del cuerpo del derecho canónico en Roma, en la edición típica romana, que es la que está compuesta por los libros que hemos hablado. El decreto de Graciano, las decretales de Gregorio IX o Liber Extra, el Liber Sextus de Bonifacio VIII, Liber Septimus o decretales de Clemente V, Clementinas, las extravagantes de Juan XXII y las extravagantes comunes. Esos 6 libros, ahí es donde está el derecho canónico. Nos dice, de alguna forma, el Papa Gregorio XIII en el Breve Cum Promunere Pastorali de 1580. Queda, por lo tanto, ya en finales del siglo XVI cristalizado el cuerpo de derecho canónico. Desde ese momento hasta 1903, en que es elegido el Papa San Pío X, pues el derecho canónico había seguido sumando, de alguna forma, decretales de diversos papas, con lo cual, a principios del siglo XX, ser canonista en la Iglesia Católica, pues era un trabajo bastante complicado, porque tenías, por un lado, el cuerpo de derecho canónico, pero por otro lado, pues un montón de decretos que había desde el siglo XVI hasta principios del siglo XX. Entonces, el Papa San Pío X lo que dice es, vamos a poner orden en todo el derecho canónico de la Iglesia para facilitar su aplicación y su estudio, y vamos a codificar, es decir, vamos a resumir el cuerpo del derecho canónico. Nombra una comisión que va desde 1904 hasta 1917, en que se promulga la codificación del derecho canónico, el código, el Codex Juris Canonici, el código de derecho canónico. Ya se promulga
una vez muerto San Pío X, pero todo el trabajo se hizo durante la vida de San Pío X. Él fue el presidente de la comisión y el secretario de la comisión fue el cardenal Pietro Gasparri. Y el secretario de Pietro Gasparri era el presbítero Eugenio Pacelli, que luego fue el futuro Papa Pío XII. Lo que hace, por lo tanto, San Pío X y el cuerpo de derecho canónico es simple y llanamente coger todo el cuerpo anterior, o sea, el derecho canónico bimilenario de la Iglesia, y estructurarlo, resumirlo, compilarlo, codificarlo, ponerlo en códigos, en cánones, y hacer un volumen, que es el Código de Derecho Canónico, pero recogiendo toda la tradición canónica de los 1900 años anteriores. No se rompe con la tradición, simplemente se condensa en un volumen, que es el código, en una codificación. Vemos además en el código, en el canon número 6 del derecho canónico, vamos a ver perfectamente y se expresa perfectamente la intención del código. ¿Qué es lo que hace el código, no? Bueno, pues leemos en el canon 6 del Código de Derecho Canónico de 1917, leemos lo siguiente. El código conserva, en la mayoría de los casos, la disciplina hasta ahora vigente, aunque no deja de introducir oportunas variaciones, es decir, recojo la tradición canónica y añado algunas variaciones ya propias del tiempo, lógicamente, pero no abolo nada de lo anterior en bloque, no elimino en bloque toda la tradición canónica, sino que todo lo que se ha ido sumando a lo largo de los siglos, ahora lo recojo, nos dice en la mayoría de los casos conserva la disciplina hasta ahora vigente e introduce oportunas variaciones. Por lo tanto, punto primero del canon 6, quedan abrogadas todas las leyes ya universales, ya particulares, aquí se está refiriendo a leyes de derecho humano, a las disciplinas, a las leyes disciplinares de derecho humano de la Iglesia Católica, porque el Papa tiene el poder de atar y desatar, atar ligando con leyes, desatar derogando, abrogando u abrogando leyes, dependiendo de si las anulamos parcial o totalmente, ¿no? Quedan, por lo tanto, abrogadas todas las leyes ya universales, ya particulares, que se opongan a las prescripciones de este código. Es decir, hemos hecho un resumen, hemos codificado todo el derecho canónico, aquí está, y si quedan algunas leyes universales que sean contrarias a estas, esas quedan abrogadas, solo las que son contrarias, a no ser que acerca de las leyes particulares se prevenga otra cosa expresamente. Punto segundo del canon 6. Los cánones que reproducen íntegramente el derecho antiguo deben evaluarse conforme a ese derecho, conforme al derecho antiguo. ¿Por qué? Porque el derecho antiguo no ha sido abolido. Entonces, todos los cánones que hemos cogido literalmente del derecho antiguo tienen que interpretarse con respecto a ese derecho. Punto número tercero del canon 6. Los cánones que solo en parte concuerdan con el derecho antiguo han de evaluarse conforme a este en la parte que en él convienen, pero en aquella otra parte en el que del mismo discrepan se ha de juzgar según su propio sentido. Punto número cuarto. En la duda del canon 6, en la duda de si alguna prescripción de los cánones discrepa del derecho antiguo, no hay que separarse de este, no hay que separarse del derecho antiguo. Si el derecho antiguo, tal y como proponen algunos, hubiera sido abolido por el Código de 1917, no podríamos ir al derecho antiguo para nada, porque está abolido. Sin embargo, vemos que efectivamente no está abolido. Se recoge la disciplina hasta ahora vigente y además, si hay discrepancia, tenemos que irnos siempre al derecho antiguo. Claro, porque es que no podemos romper con lo que nos entregó Cristo y luego nos han entregado los apóstoles, es decir, con lo que se ha ido la traditio, con la tradición canónica. No se puede romper con eso, porque la Iglesia no es algo que surge de la nada, surge desde que la funda Cristo y va evolucionando y va creciendo, pero siempre manteniendo lo anterior. Vámonos ya directamente al sexto, ¿no? Punto sexto del canon 6 del Código de Derecho de 1917. Si alguna de las demás leyes disciplinales que hasta ahora se hallaban vigentes no se contienen ni explícita ni implícitamente en el Código, ha de afirmarse de ellas que perdieron todo su valor. Lo que ya no está contenido aquí pierde su valor. Ojo, salvo dos excepciones, ¿eh? Si no es que se hallan en los libros litúrgicos aprobados, porque el Código de Derecho Canónico básicamente no versa sobre derecho o disciplina litúrgica. Para eso están los libros litúrgicos. Es decir, salvo que se hallan en los libros litúrgicos aprobados o son leyes de derecho divino ya positivo, ya natural. Es decir, si alguna de las leyes disciplinales que se hallaban vigentes han quedado fuera,
pierden su fuerza, pero claro, se está refiriendo solamente a las leyes disciplinales de derecho humano eclesiástico. Porque el derecho divino positivo o natural no pierde nunca su fuerza. Lo que Dios manda no pierde nunca su fuerza. Por eso nos dice que, salvo que sean leyes litúrgicas o leyes de derecho divino positivo o natural. En este punto 6 del canon sexto, efectivamente la Iglesia lo que nos está enseñando es que, oiga, si han quedado leyes fuera de este código, porque el Papa es infalible y la Iglesia es infalible en cuestiones de fe y de moral, como maestro supremo, no como legislador supremo, sino como maestro supremo. El derecho canónico es obra del legislador. Ahí no es infalible. Entonces, si alguna ley ha quedado fuera de este derecho canónico, es decir, estoy admitiendo la posibilidad de que haya leyes que hayan quedado fuera. La fuerza de la ley no depende de que esté o no en el código, no depende de que haya sido mandada por el legislador de la ley divina, positiva o natural, sino que dependen de Dios mismo. Pues si han quedado fuera no pierden su valor, claro. Aquí estamos reconociendo efectivamente la objetividad moral de la ley, la objetividad de la moralidad, la bondad o la maldad objetiva de las cosas, que indistintamente de que el Código de Derecho Canónico las haya recogido o no, siguen siendo vigentes. O sea, las únicas que eliminan son solamente las disciplinas, las leyes disciplinales, pero de derecho humano eclesiástico, que no estén aquí contenidas. Pero vemos cómo a lo largo de los 20 siglos de la Iglesia, por lo tanto, la Iglesia jamás ha procedido eliminando lo anterior. No, porque la Iglesia recoge, conserva y transmite. Y solamente en cuestiones de derecho humano se pueden cambiar las cosas. El legislador lo puede cambiar, que para eso tiene poder para atar y para desatar. Pero en cuestiones de derecho humano, porque el legislador, incluso el Papa, aunque sea legislador supremo, está sometido al derecho divino. Él no puede ir en contra del derecho divino. El derecho humano no puede ir nunca en contra del derecho divino. Además, en este punto sexto del canon 6 del Código de 1917, la Iglesia nos está dando a entender efectivamente que ella no es infalible en cuestiones de derecho. La Iglesia y el Papa es infalible en cuestiones de fe. Tu fe no va a caer, le dice Cristo a San Pedro. O sea, como maestro de fe, es infalible cuando enseña la verdad. Como legislador supremo, potestad de gobernar, como legislador supremo, no es infalible. Él tiene la potestad suprema de gobernar, que consiste en atar con leyes y en desatar, derogando leyes, abrogando u obrogando leyes, según las anule parcial o totalmente, o las reforme parcial o totalmente. Ahora bien, si fuera de este código, porque vuelvo a decir lo mismo, resumir casi 2000 años de historia de derecho canónico, pues es una proeza, desde luego. Si fuera de este código hubiera quedado algo, no pierden su fuerza si son leyes de derecho divino positivo o natural. Está admitiendo la Iglesia la posibilidad de que haya quedado alguna ley del derecho divino positivo o natural fuera del código. Efectivamente, o sea, porque la Iglesia no es infalible. Cuando codifica el código, no es infalible en cuestiones de disciplina, en cuestiones de legislador supremo. El Papa como legislador no es infalible. Esto que es perfectamente claro, nítido, objetivo, y se ve como la Iglesia respeta, porque no puede ser de otra manera, lo que ha recibido, la tradición canónica, dentro de esos tres poderes que Dios da a su Iglesia, el de gobernar, la tradición de las cosas con las que se deben gobernar, de las leyes. Sin embargo, llega 1983 y Wojtyła rompe con todo lo anterior. Vemos aquí como no solamente a nivel, en el poder de enseñar, sino que además a nivel de gobernar también, en el poder de gobernar, gobiernan anulando todo y creando algo nuevo. Crearon una nueva fe con nuevas supuestas verdades, como hemos visto en los vídeos anteriores, ¿no? Como el ecumenismo y otras herejías. Han creado una nueva misa, nuevo orden para la misa, Novus Ordo Missae, 1969, que lo analizaremos en vídeos más adelante. Y han creado un nuevo derecho, un nuevo código de derecho canónico que nada tiene que ver con el anterior. En el Vaticano II, en el Concilio Vaticano II, se rompe con la tradición de la fe, se empiezan a enseñar errores, como el ecumenismo, que ya hemos analizado en los vídeos anteriores, así que no me detendré, pero se empiezan a enseñar herejías, se rompe, por lo tanto, con lo entregado, con la fe entregada, con la tradición de la fe, se rompe con lo entregado para santificar, con la liturgia entregada por Cristo, como analizaremos en vídeos sucesivos cuando analicemos la ruptura de la sucesión apostólica por la nulidad del sacerdocio con la reforma de 1968,
Y se rompe la tradición en el poder de gobernar, lo que se ha entregado, lo que Cristo entregó a los apóstoles, enseñarles a guardar aquello que yo os he mandado. Es decir, él había entregado un conjunto de normas, un conjunto de leyes a sus apóstoles, los apóstoles esas leyes las van desarrollando y ampliando, y luego los sucesores de los apóstoles también, y ahora Juan Pablo II rompe con todo lo anterior. Y vamos a ver cómo efectivamente lo dice en el canon número 6, coincide con el Código de 1917, canon 6 del Código de 1983, promulgado por Juan Pablo II con la ayuda inestimable del cardenal Ratzinger. El canon 6 nos dice lo siguiente, del Código de 1983, de Juan Pablo II. Desde la entrada en vigor de este código, se abrogan, primero, punto 1 del párrafo primero del canon 6, el Código de Derecho Canónico promulgado en el año 1917. Es decir, al abrogar el Código de 1917, está abrogando todo el derecho bimilenario de la Iglesia. Porque, como hemos visto antes, acabamos de ver ahora mismo, el Código de 1917 no abroga nada en bloque, no abroga la tradición jurídica, sino que la incorpora, la recoge y añade oportunas variaciones. Pero parte de todo lo anterior. Sin embargo, ahora Juan Pablo II nos dice que a partir de ahora, 1983, el Código de 1917 queda abrogado. Es decir, se abroga, se elimina, se rompe con el Código y con el cuerpo del derecho canónico que estaba codificado en el Código. Se rompe con la tradición bimilenaria del jurídico canónica de la Iglesia Católica para instaurar ahora una nueva norma, un nuevo código de derecho. Esto es lo que nos está diciendo aquí, el canon 6, párrafo primero, punto 1. Y luego, en el punto número 4 del párrafo primero nos dice: las demás leyes disciplinares universales sobre materias, o sea, se abrogan, ¿no? Empieza diciendo se abrogan, número 4. Las demás leyes disciplinares universales sobre materias que no se regulan por completo en este código. Es decir, aquellas leyes que no están dentro de este código, dentro de la norma, quedan completamente abrogadas. Oiga usted, ¿y qué pasa con las leyes de derecho divino o de derecho natural? Lógicamente, al decir que se abrogan las demás leyes disciplinares universales sobre materias en general, aquí me está metiendo también al derecho divino positivo y al derecho divino natural. Es decir, esta norma, por voluntad del legislador, de Juan Pablo II, esta norma elimina lo anterior y fuera de esta norma no hay ley. Esto es lo que nos está diciendo estos dos puntos del canon sexto del Código de 1983. Vemos, por lo tanto, que efectivamente el Código de Derecho Canónico de Juan Pablo II está infectado desde la médula de los errores protestantes, del nominalismo y del voluntarismo filosóficos y de sus consecuentes normativismo y positivismo jurídicos, que son precisamente el ADN, que son la marca de los ordenamientos jurídicos protestantes, como hemos visto en los ejemplos que hemos puesto al principio de este vídeo. Es un código de derecho que está totalmente infectado, por lo tanto, de protestantismo, está infectado de fe contraria a la fe de la Iglesia Católica y de la praxis contraria a la praxis de la historia de la Iglesia Católica. Jamás en la historia la Iglesia Católica había abrogado en bloque el derecho anterior, porque es una tradición, es lo que Cristo entregó a sus apóstoles y los apóstoles luego a su Iglesia y fueron desarrollando. No se puede romper con eso. Sin embargo, aquí están rompiendo y están haciendo un código nuevo, un código fuera del cual no hay ley. La norma es lo que está contenido aquí y es norma lo que el legislador dice que sea norma. Lo que la voluntad del rey es ley. Lo que el Papa dice es ley. Positivismo jurídico. Positivismo jurídico. Sin importar si hay leyes de derecho divino positivo o natural fuera de este código. Da igual, solamente lo que está en este código. Y la ley anterior queda completamente eliminada. Ruptura y novedad. Eso no se ha dado nunca en la historia de la Iglesia. Ruptura con la tradición a la hora de enseñar la verdad. Ruptura con la tradición litúrgica. Ruptura con la tradición jurídico-canónica de la Iglesia y novedad. Nuevo orden para decir la misa, novus ordo missae, nueva misa, nuevo código de derecho canónico, nueva fe.
basada sobre todo en la herejía del ecumenismo. Estamos viendo, por lo tanto, que el código de 1983, que vige a la Iglesia surgida del Concilio Vaticano II, es completamente opuesto a la naturaleza y esencia misma de la Iglesia católica. No vamos a analizar, lógicamente, todos los cánones y comparar todos uno por uno, porque no terminaríamos en un año apenas. Pero sí vamos a analizar una figura que venimos ya viendo a lo largo de los vídeos anteriores, que es la figura de renuncia tácita admitida por derecho. El código de 1917, recogiendo toda la tradición canónica y la enseñanza de la Iglesia, en el canon 188, número 4, nos dice que en virtud de renuncia tácita admitida por el mismo derecho, vacan ipso facto, sin ninguna declaración, cualesquiera oficios, si el clérigo, número 4, públicamente defecciona de la fe católica. Es decir, aquel que, siendo clérigo, que teniendo un oficio para enseñar la verdad, para la salvación, deja de enseñar la verdad, enseña el error para la condenación, quien teniendo que enseñar la verdad, enseña el error, renuncia a enseñar la verdad. Por eso nos dice la Iglesia que los que defeccionan en la fe católica renuncian en renuncia implícita en los hechos, renuncia tácita, que el derecho admite, admitida por derecho. No hace falta que la Iglesia intervenga. Tenemos que diferenciar básicamente dos formas de perder el oficio eclesiástico. Por pena impuesta por la autoridad eclesiástica, como es la remoción, traslación o la deposición. Cometes un delito, la autoridad te juzga, te remueve, te traslada o te depone, te quita el cargo. Pero las penas son siempre impuestas por la autoridad. Hay que distinguir, por lo tanto, entre pena y entre renuncia. La renuncia es la pérdida del oficio, no por imposición de la autoridad eclesiástica, sino por voluntad de la persona que ostenta el oficio. Yo renuncio a mi oficio, renuncio a la jurisdicción, renuncio a mi cargo, como renuncio o bien expresamente por escrito o bien implícitamente por actos, por hechos. El que tiene que enseñar la verdad, al enseñar el error, renuncia a enseñar la verdad. Y esto lo admite el derecho canónico. Y este canon 188, número 4, recoge la doctrina del Papa Paulo IV en la Constitución Cunes Apostolatus Officio, que nos dice que los herejes, sea cuales sean los cargos que tengan, los oficios que tengan, pierden sus jurisdicciones sin necesidad de instrucción de hecho o de derecho por parte de la Iglesia. Es decir, Paulo IV está definiendo, recuerdo para los que no hayan visto que vean los vídeos anteriores, pero Paulo IV en la Constitución Apostólica usa el término definimus, un término que solamente se usan para verdades de fe, está definiendo que los herejes pierden su jurisdicción por voluntad propia, sin instrucción de hecho o de derecho por parte de la Iglesia, sin que intervenga la autoridad eclesiástica. Recoge Paulo IV además la enseñanza de las Sagradas Escrituras, donde, por ejemplo, el apóstol San Juan en sus epístolas nos dice que los herejes, ellos solos salen, o sea, de entre nosotros han salido, salen por su propia voluntad, por su propio pie, salen de la Iglesia. Que a los herejes ni los saludéis, nos dice San Juan. San Judas en su epístola nos dice que de los herejes debemos execrar hasta su túnica, hasta su ropa. Y San Pablo nos dice también en la segunda carta a Timoteo que apártate de los herejes. Por lo tanto, el que tiene un oficio eclesiástico y tiene jurisdicción, la jurisdicción es una relación de sumisión superior-súbdito. Es incompatible con la sumisión y la obediencia el que yo tenga que execrar, ignorar y apartarme de la persona a la que tengo que obedecer. No se puede, es imposible. Por lo tanto, efectivamente, esta doctrina está contenida en la Sagrada Escritura, es por lo tanto una doctrina decretada por Dios, es una figura que pertenece al derecho divino, que el Papa Paulo IV recoge en la Constitución Cunes Apostolatus Officio al definir, y que el derecho canónico en 1917 en el Código, como no podía ser de otra manera, contempla en el canon 188 número 4, la pérdida por renuncia implícita en actos contrarios a la esencia del oficio. Sin embargo, esta figura que es de derecho divino, renuncia tácita, implícita en hechos, admitida por derecho, es eliminada del Código de 1983 de Juan Pablo II, porque nos vamos ahora al canon 194 del Código de Juan Pablo II, canon 194 en el que se habla sobre la remoción, que es una pena, no es una renuncia sino una pena, pero hablando de la remoción en el canon 194, párrafo primero, nos dice
queda de propio derecho removido del oficio eclesiástico, o sea, ya no habla de renuncia, sino de remoción, de propio derecho, queda de propio derecho removido. Punto número 2, quien se ha apartado públicamente de la fe católica y de la comunión de la Iglesia. Aquí parece que estuviera recogiendo la doctrina anterior, pero no, porque en el párrafo segundo del canon 194 nos dice: la remoción de que se trata en los números 2 y 3, el 2 es el que acabamos de leer, solo puede urgirse si consta de ella por declaración de la autoridad competente. Es decir, solo si la Iglesia interviene y depone o remueve a un hereje, entonces se da la remoción de derecho, la remoción de propio derecho. Me han eliminado la figura de renuncia tácita para intentar camuflarla con una remoción que es una pena impuesta por la autoridad, una remoción de derecho propio, pero que además tiene que efectivamente intervenir la autoridad. Con lo cual nos está atando de pies y manos. O sea, las personas, por eso las personas que están en la Iglesia del Concilio Vaticano II, e incluso los más conservadores y tradicionalistas, al aceptar lógicamente este código de derecho, no pueden de ninguna manera entender que un papa pueda dejar de ser papa por incurrir en herejía. Porque como solamente pierden las jurisdicciones aquellos que la autoridad eclesiástica dice que pierde la jurisdicción, aquellos que son removidos por la autoridad eclesiástica y el Papa no tiene autoridad superior a él, no puede por lo tanto ser removido. Entonces, en consecuencia, ningún Papa puede perder el papado. En consecuencia, los papas, como dicen algunos, están impedidos por Dios para enseñar la herejía en el magisterio extraordinario, que es lo que ya hemos analizado en vídeos anteriores, que es completamente absurdo. Porque la Iglesia nunca ha enseñado esto. Que lo que pasa es que como Juan Pablo II rompe con toda la tradición canónica bimilenaria de la Iglesia, se inventa un nuevo código con nuevas leyes y con nuevas figuras, pues para ellos es imposible admitir que un papa pueda incurrir en herejía y perder el papado por haber incurrido en herejía, cuando esto es lo que nos enseña la Iglesia desde siempre. Para ellos es imposible aceptar esta figura. Por lo tanto, para ellos los herejes, el hereje no es el que enseña, el que niega de manera pertinaz una verdad, sino el que ha sido juzgado propiamente por la Iglesia, porque a partir ahora del Vaticano II y del Código de 1983, el hereje tiene que ser siempre juzgado por la Iglesia, tiene que ser juzgado por la autoridad. Por lo tanto, ahora hereje es el que dice el legislador que es hereje. Esto es una barbaridad, porque como venimos analizando en vídeos anteriores, ladrón es el que roba. Una persona por el hecho de robar se convierte en ladrón, pero no porque sea juzgado por el juez, porque indistintamente de que un ladrón pueda o no ser juzgado por el juez lo que hace es simple y llanamente, ante las evidencias, decir si verdaderamente, pues este es el ladrón y lo condenamos. Hereje es el que niega o pone en duda de manera consciente y voluntaria, que en eso consiste la pertinacia, una verdad que debe ser creída con fe divina y católica, pero no el que es juzgado por la Iglesia. Es que los herejes salen por sí mismos de la Iglesia, de entre nosotros han salido. Esta es la enseñanza bimilenaria recogida además en el derecho canónico. Por eso vemos que la Constitución con ese apostolatus officio, pues muchos a día de hoy, llamados conservadores y tradicionalistas y demás dentro de la Iglesia conciliar, no la pueden aceptar, claro, porque parten ya de una concepción del derecho canónico que es totalmente protestante, en la cual es norma solamente, es ley y obliga solamente lo que está en la norma, y es norma aquello que el legislador dice que es norma. La voluntad del rey es ley, lo que el Papa dice es ley, y lo que no está dentro de lo que el Papa ha dicho en este código no sirve para nada. Ese es el punto de partida de todos estos errores que hay a día de hoy y de toda esta gran confusión. Pero claro, es el punto de partida porque aceptan un código que, como hemos visto, está infectado desde la médula de la doctrina más puramente protestante y herética, que va en contra del derecho divino natural y del derecho divino positivo, absolutizando por encima de estos derechos la voluntad del legislador, sea papa, sean concilios o sea lo que sea.